Bueno, nos vamos a poner serios. Bueno, no sé si nos vamos a poner serios. Vamos a charlar con el diputado provincial Rubén Justinian. Hace muchísimo que no lo tenemos a Rubén. Muchísimo tiempo, y me mirá encanta. cómo lo recibimos, ¿no? ATR, me encanta con todas las pilas, Rubén. Hola Rubén, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel, María Belén? Un gusto, gracias por la comunicación, un saludo a ustedes, a todo ese equipo maravilloso que tienen y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Vos sabés que una de las primeras cosas que me acordé, no lo podemos tener a Rubén en el piso, habitualmente 1 o 2 veces por año te teníamos acá con este tema de los protocolos COVID, y lo que me acordé, las exquisitas medialunas que Rubén nos traía, que claro, hoy por tenerlo por teléfono no lo tenemos. Se la perdieron. Nos perdimos las, bueno, pero... Mándame un tupper, Rubén. No, es una broma, pero mandala igual si querés. No, Rubén, es un chiste. Por la cosa. ¿Cómo te venís llevando con el tema del COVID este año, Rubén? Bueno, bien, cuidándonos todos, yo creo que como lo hacen ustedes permanentemente, hay que convocar a todo el mundo a cuidarse, a mantener el distanciamiento social, usar barbijo, me parece asearnos las manos permanentemente. Creo que ha sido un año terrible, un año muy difícil, dramático en muchísimos casos, hemos perdido gente conocida, la verdad que ha sido un año que va a quedar en la historia no solo de Rosario, de Argentina, sino del mundo como uno de esos años dramáticos de pérdida de muchísimos héroes queridos. Creo que eso ha sido lo principal de este año. Ese maravilloso escritor francés que fue Víctor Hugo, que escribió esa obra magnífica Los Miserables, también escribió una obra que se llamó El Año Terrible. Él hablaba de 1793, posterior a la Revolución Francesa, donde él perdió a su hijo, donde fue época de mucha violencia y muertes en Francia, y creo que nosotros este año lo vamos a recordar como el Año Terrible, un año muy difícil, así que bueno, esperemos que esa lucecita al final del túnel, que son las distintas vacunas, nos permitan alumbrar un año que viene mejor, ¿no? O sea, que podamos brindar este año con un poco de expectativas ante el cierre de un año que se perdió muchos empleos, mucha gente que vivía de la changa no la pudo hacer y la pasó muy mal, mucha gente que perdió a un familiar. Creo que ha sido muy duro, eso es un poco lo que pienso de este año, ¿no? ¿Y cómo te pegó lo de Maradona? Bueno, duro para todos, porque con todo su realidad, el Diego era de todos, nos dio aquel campeonato mundial del año 86, con esos goles que quedarán en la historia como los goles más importantes de la historia del fútbol. Por eso hemos visto tantos reconocimientos a nivel internacional, en la prensa internacional, la repercusión que tuvo en el día de ayer en todos los partidos de las mayores ligas internacionales, hasta inclusive en la misma liga inglesa, en la Premier, hasta incluso en el rugby, el homenaje que los All Blacks le hicieron con esa camiseta negra con el número 10, ha sido una personalidad que trasciende absolutamente la frontera de la Argentina, del fútbol, y que se ha constituido todos esos homenajes, yo creo, en un hecho muy trascendente, y la movilización popular que realmente lo simbolizó como un gran ídolo popular, ¿no? Que vimos en todas las exequias producidas antes de ayer. Rubén, ¿cuántas veces fuiste elegido el mejor legislador de la nación? 2 veces el mejor, y todos los años que fui senador nacional
estuve entre los 10 primeros, que más había presentado proyectos, que más había participado en las sesiones, y el valor de eso, porque eso es un ranking que estableció la revista El Parlamentario en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y que votan los periodistas parlamentarios, y ese es el valor que, bueno, sobre todo la responsabilidad que me dio haber obtenido ese reconocimiento 2 veces, ¿no? ¿Y cómo te pega cuando Lipschitz dice que quiere ser senador porque hasta el momento la senaduría de Rosario fue desperdiciada? No, yo no sé si no lo dice porque cuando él fue senador no se debe acordar nadie, no tuvo relevancia su paso por su senaduría. A lo mejor era una autocrítica, no lo tomo para mí, porque a mí la gente me lo reconoce, lo que fue el caso del contrato YPF Chevron cuando fui senador, o con la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 años, la gente se acuerda de los jubilados de mi ley del 82% móvil, así que no, para mí no lo tomo. Bien, ¿cómo estás viendo el gobierno de Perotti? Muy débil en cuanto a su respuesta a lo que tendría que haber sido en un año donde se perdieron tantos trabajos, donde tantos comerciantes la pasaron tan mal, donde los jardines no pudieron trabajar. Hubiéramos requerido y le dimos 2 leyes, tanto la ley COVID con 15.000 millones de pesos de posibilidad de endeudamiento, como la ley de necesidad pública con 24.000 millones más, y usó muy poco de eso, muy poca respuesta por parte del gobierno provincial. Tendríamos que haber necesitado un Estado muchísimo más presente que el que tuvimos. Me pareció bien la respuesta desde el tema sanitario en lo que hace a la coordinación que realizó con los intendentes, permanentemente de consenso y no de disputa, con Pablo Hapki en la ciudad de Rosario, con Emilio Jatón en la ciudad de Santa Fe, una respuesta coordinada, que muchas veces pudimos haber estado o no de acuerdo con las medidas tomadas, pero que fueron de consenso con las autoridades sanitarias y coordinadas las mismas. Pero me hubiera gustado un Estado provincial mucho más presente y mucho más activo con los sectores vulnerables, con quienes tenían necesidad de una asistencia mucho mayor y no la tuvieron. ¿Vos notás algún acuerdo entre Traferri y la presidencia de la Cámara de Diputados para ir mellando, diría yo, a Perotti, para debilitarlo? Hubo, sí, la aprobación de leyes y ahora en el tratamiento del presupuesto que vamos a tener el día lunes y que se va a aprobar también de manera express, una coordinación entre la mayoría de la Cámara de Diputados con el sector del peronismo que preside Traferri. Esa coordinación es pública, es expresada por ellos mismos porque acuerdan las distintas leyes en ambas cámaras. El objetivo no lo sé si el objetivo es ese que vos decís, no lo sé. Ayer se dio una discusión a partir de algunas declaraciones del ex gobernador respecto a Saín. Hoy en la provincia de Santa Fe tiene una cantidad impresionante de muertes, de hechos delictivos, y la verdad que lo que uno siente, el ciudadano siente, es que se van echando culpas de un lado y de otro. Yo no estoy acá para defenderlo a Saín, ni mucho menos, pero bueno, trato de recordar cuando arrancó toda la historia delictiva en la provincia de Santa Fe, cuando empezamos a hablar de Cantero, de Medina, de la computadora, de lo narco, de los monos y todo eso. ¿No te parece que tenemos, o que muchos funcionarios tienen muy poca memoria respecto a esto? Yo comparto tu enfoque, Daniel, en el sentido de que lo hemos hablado ahí en tu programa infinidad de veces.
estamos en el peor de los mundos cuando los funcionarios y los dirigentes se echan la culpa entre sí y hay que hacer lo contrario. Hemos dicho una y mil veces, si no abordamos el delito, si no abordamos el narcotráfico desde la coordinación entre los tres poderes del Estado, el municipio, provincia y nación, y entre los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, no va a haber respuesta eficaz. Y lo vemos todos los días, desde el delito más complejo, que es el del narcotráfico, sobre todo en las grandes ciudades, en Rosario, en Santa Fe, sino hasta el otro, el del arrebato de todos los días, que es un verdadero padecimiento para todas las vecinas y vecinos que no se puedan andar tranquilos por las calles. Creo que en la medida que no lo abordemos desde esa responsabilidad clara, donde la policía represente una realidad donde sea parte de la solución y no parte del problema, como vemos en todas las causas judiciales donde hay algún grupo de la policía contaminado, creo que no vamos a salir hacia adelante positivamente. Y lamentablemente todavía no estamos en un camino de salida positivo. Hay 3 leyes que envió el ministro Saín que tenemos que abordar. Yo he planteado que la legislatura se aboque al tratamiento de esas 3 leyes. Hay que darle esa herramienta necesaria al ministro de Seguridad y hay que dar respuesta todos los días en la calle, porque las vecinas y vecinos se sienten desprotegidos y esta es la peor situación. Y el peor de los mundos es cuando vemos que en vez de coordinar como debiera ser, hay una disputa pública y creo que eso no nos lleva a ninguna solución. Rubén, esta semana aprobaron en diputados el proyecto para la ley de educación para la primera infancia. Contame un poquito sobre eso, que al menos es un hecho positivo. Sí, hecho muy positivo, porque esta es una ley que propusimos hace 3 años con Silvia Burger y que la volvimos a presentar porque no habíamos tenido la posibilidad que se apruebe. Se le dio media sanción. Esto es hablar educación desde los 45 días hasta los 3 años de las niñas y niños. Fíjate vos que si uno puede sacar un balance negativo de la cuestión que hablábamos al principio de la nota, con la cuestión de la pandemia, es en el tema educativo. Eso no se recupera más, Daniel. Lo que vos perdiste, lo que los chiquitos perdieron de un año sin clases no se recupera. Esto es lo que tenemos que entender. Y menos aún se recupera en esa etapa de la vida, de 45 días a 3 años, donde se produce la conformación de todos los conocimientos, y eso dura para toda la vida después. Cuando hablamos de la desigualdad educativa, estamos hablando que se produce la mayor desigualdad desde ese momento, donde el que tiene dinero puede mandar a un chiquito a una guardería, porque hay pocas guarderías que son públicas y jardines de infantes. Entonces, esta ley genera la posibilidad de una infraestructura para que no solamente quien tiene dinero, no solamente quien tiene posibilidades familiares de cuidado, de incorporación desde esa etapa de la vida del juego, lo tenga toda la sociedad. Y esa herramienta que damos tiene un presupuesto determinado por esa deuda que tiene que pagar la nación para que se construyan jardines de infantes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, que es un gran déficit que tenemos desde el punto de vista educativo. Así que estamos muy contentos de que con Agustina Donet, que integramos el bloque de igualdad, de que se haya dado media sanción y esperamos que el Senado la pueda hacer ley y que podamos tener una política de Estado en materia educativa como necesitamos, y es una buena noticia.
También trabajaron sobre el derecho de consumidores y usuarios. Fue uno de los proyectos que también aprobaron, ¿no? Pareciera que a veces la pandemia se llevó todo por delante, ¿no? Y un montón de cosas positivas no la pudimos ver. ¿De qué se trata el tema de derecho de consumidores y usuarios? Es muy simple porque en todos los últimos años hemos visto cómo han crecido oficinas de defensa del consumidor, pero seguimos viendo como que ese dicho popular, que es el derecho al pataleo, no lo tenemos. ¿Qué significa? Significa que nos maltratan desde las empresas a los usuarios. El caso más emblemático puede ser el de los celulares, sí, donde a vos te llaman y te dicen, bueno, si usted no se cambia de empresa, los próximos 6 meses le vamos a bonificar el 50% de... Entonces uno piensa, entonces hasta acá me estuvieron robando, si entonces me puedo pagar la mitad de la factura durante 6 meses, ¿por qué me estuvieron cobrando el doble desde hace 2 años? Sí, un clásico en los servicios de cable también. Claro. Entonces, yo creo que hay un abuso de la posición dominante de las empresas. Por ejemplo, en este caso de los celulares, donde 3 empresas se reparten el 100% del mercado de más de 60 millones de celulares activos. Entonces, imagínate vos, mercado cautivo de tantos millones de personas que tienen muchas, 2 o 3 celulares. Entonces, yo creo que esto es un tema fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? Una ley que ya existe a nivel nacional, que necesitamos que exista a nivel provincial, que permita los canales concretos, eficaces y directos, para que tus reclamos puedan ser atendidos. Y para que cuando te maltratan, que exista castigo concreto a las empresas. Estamos diciendo cosas que ocurren en Europa o en Estados Unidos o en algunos países de América Latina o vecinos como Chile o como Uruguay hace 10 o 15 años. Entonces, que cuando nosotros nos maltrata o una empresa genera un mal servicio, esa empresa tenga un castigo y que ese castigo se le reconozca al usuario. Y, por ejemplo, se le puedan devolver dinero que le han quitado de mala manera por una mala retribución de un servicio que estaba pago. Eso significa la defensa del consumidor de manera concreta para que ese derecho al pataleo sea real. A veces parece que uno puede hacer el reclamo. Lo que siempre el usuario o el consumidor siente es que vos haces los reclamos, pero después todo queda ahí, porque en realidad se te va la vida haciendo reclamos, tenés que tener tiempo, gastar plata, en el último de los casos poner hasta un abogado, que entonces terminás diciendo, bueno, ya está listo, hasta luego, me voy o hago otra cosa. Sí, a veces, Daniel, empieza antes, donde te atiende una máquina por teléfono que nunca te contesta y que te deja 3 horas colgado del teléfono. Y después sigue, como vos decís, un padecimiento, que si vos tomás la decisión personal de contratar un abogado para... ¿quién lo hace eso? Significa tener dinero para hacerlo, persistencia para chocar contra una pared, que muchas veces y la mayoría de las veces te gana la pared. Bueno, esta ley está para eso. Esta ley está para derribar ese muro, para terminar con eso de que nunca te atiendan en las oficinas de las empresas, que existan deberes de las empresas claramente establecidos y derechos de los consumidores claramente establecidos. Rubén, desde que te conozco se viene cabalgando sobre un tema que es el de la autonomía municipal, ¿no? Que están trabajando en el proyecto. ¿En qué etapa está? Nosotros presentamos el proyecto, Daniel, porque hace un mes hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un tema de una localidad de la provincia de Santa Fe, en donde la Corte intima a la Cámara de Diputados y de Senadores santafesina a que saquen una norma, una ley
de autonomía municipal. Esto terminó con un histórico debate donde media biblioteca de los juristas, como vos sabés, decía una cosa y media biblioteca decía el otro. Media biblioteca decía que con una ley bastaba para determinar la autonomía, y la otra media biblioteca decía que hasta que no hubiera una reforma de la Constitución provincial no se podía establecer la autonomía. La Corte Suprema, con su fallo, determinó y canceló ese debate, y por lo tanto necesitamos ley de autonomía. Por eso nosotros la presentamos, convocamos a los distintos bloques a acompañarnos en la firma. Estamos haciendo una recorrida con todos los intendentes de la provincia. Empezamos con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, con quien tuvimos una extensa reunión discutiendo este tema, abordando la necesidad de que Rosario, una ciudad-estado que es Rosario, tenga posibilidad de autonomía. ¿Para qué autonomía? Para que pueda tener sus recursos, para que la gente pueda tener canal de participación directa y control sobre los funcionarios. Existe ya una coincidencia de las bondades de la autonomía municipal. Por lo tanto, ya tiene estado parlamentario el proyecto, y nosotros vamos a plantear su tratamiento lo más rápido posible. Mientras tanto, seguimos recorriendo la provincia. Estuvimos con el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Ricci, estuvimos con el intendente de la ciudad de Santa Fe, Jatón, con la intendenta Daniela Cuesta de la ciudad de Santo Tomé. Tenemos esta semana, el miércoles, reunión con el intendente de Sunchales, así que nos parece que esto es necesario para la provincia de Santa Fe. Después de este fallo se actualiza el debate y la necesidad de la autonomía municipal. ¿Y cómo se decide qué ciudad quiere o puede ser, puede tener esa autonomía? Lo decide la ciudad misma. Todas las ciudades, en su carácter de ciudad, pueden tener autonomía. Cada ciudad lo define si asume esa herramienta o no la asume. Y a ver, Rosario es un ejemplo típico. Puede ser una ciudad autónoma. Ahora, digo, tenemos el tema del transporte. Rosario no se banca su propio transporte. ¿Cómo cierra eso cuando vos tenés que pedir dinero o a la provincia o a la nación? No, eso no cambia. Por supuesto que... No, por supuesto que hablar de la autonomía municipal significa hacer tu propia carta orgánica, que por ejemplo signifique que un vecino, una vecina pueda tener claro sus derechos para controlar a los funcionarios municipales, participar y reclamar, pero de ninguna manera significa que todo lo que hablamos antes en materia de seguridad, por ejemplo, claro, la coordinación municipio, provincia, nación, o lo que hace al transporte metropolitano, que es la integración o de media y larga distancia, o al mismo transporte local que necesita, por supuesto, subsidios para existir de nación. Eso no, por supuesto que no se corta ni mucho menos, al contrario. La autonomía significa una articulación necesaria con los distintos niveles del Estado. Y tiene que ser, sí, ciudades, no puede ser, un pueblo no puede tenerlo eso. Exacto, ciudades, así es. Bárbaro. Rubén, te agradecemos muchísimo este contacto, este ratito que tuviste con nosotros. La verdad que como siempre un placer conversar con vos. Supongo ya que tengo que desearte feliz Nochebuena, feliz Navidad, y que arranques bien el 2021, quedan muy poquitos días. Feliz Navidad es una locura, ya es una locura estamos decirlo, a un paso, pero en ya 20 estamos, días casi, sí. Así es, bueno, yo les mando con mucho afecto mis saludos a todos ustedes, a ese maravilloso equipo de la radio, de Radio 2, que está ahí todos los domingos y con esa amplia audiencia que tiene. Y bueno, y van a llegar las medialunas antes de fin de año. Qué grande, Rubén. Abrazo grande, Rubén. Un abrazo, gracias. Un saludo, gracias. Gracias y felicidades. Bueno, estuvimos con el diputado provincial Rubén Giustiniani.